Buenos días, mi nombre es Santa Pertú y voy a explicar lo que es vanguardismo latinoamericano. Este se desarrolló a finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Este se desarrolló gracias a los cambios políticos y sociales que se dieron por la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. Dichos movimientos de este vanguardismo que fue un movimiento literario y artístico, es el surrealismo, que inició en 1924 con la publicación de Manifiesto Surrealista de André Breton. Este defiende la escritura automática como evidencia palpable del funcionamiento del conocimiento, un enseño con la vigilia en la literatura, sin depender exclusivamente de la observación, reflexión y género. Una de las características de este movimiento en la lírica es que no tienen mucho en cuenta las reglas verbales ni nada de ello toman en cuenta todo el orden que se tiene en el lenguaje español o castellano. El mejor fruto del acoplamiento del espíritu surrealista con la realidad colombiana son los 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. El siguiente movimiento es el ultraísmo. El ultraísmo proponía un cambio estético que era menos ambicioso que el surrealismo, pero pretendía extenderse a todos los ámbitos de la vida cotidiana. Este fue lanzado en Madrid en 1919 por el poeta Guillermo de la Torre, que atrajo a la mayoría de los poetas hispanos que se reconocían en la época. El desarrollo del movimiento se produjo en las tertulias del Café Colonial de Madrid. Este se preció gracias a Rafael Cansino, junto a Guillermo de la Torre. También participaron otros poetas como Juan Larrea, Gerardo Diego y el argentino Jorge Luis Borges. Latinoamericana, el ultraísmo fue introducido precisamente por Borges en 1921. En Argentina el modernismo tenía una fuerte representación en el poeta Leopoldo Lugones y fue contra este estilo literario que se desarrolló el ultraísmo en este país. Las características de este movimiento es que la poesía ultraísta era la metáfora. Lo más importante que tenía esta era la metáfora. Este rasgo fue tomado de los expresionistas alemanes que Borges había leído en Suiza, donde vivió con su familia durante la Primera Guerra Mundial. Otro rasgo de importancia era el rechazo a las conjugaciones y adjetivos que se consideraban inútiles. Por este motivo se dice que el ultraísmo esqueletizó la poesía, por haberla reducido a una expresión más pura y menos adornada. Otro de los movimientos es el creacionismo, que surgió a principios del siglo XX luego de la Primera Guerra Mundial. Aunque hubo disputas respecto a fecha de inicio formal, el poeta chileno Vicente Huidobro, iniciador del movimiento, llegó a Europa en 1916 para establecerse en París. Ahí publicó junto a su amigo francés Reverdy la revista Nord-Sud en 1917, donde exponían las bases del creacionismo. Pero dado que el movimiento gozó de mucha popularidad en la época, surgió la disputa entre estos poetas respecto a quién había sido realmente el fundador de su estética. Esta polémica duró casi 50 años, hasta que el poeta Braulio Arenas, preparando una edición de las obras completas de Vicente Huidobro, que publicó en 1964, dio una edición argentina del poemario El espejo de agua de Huidobro, fecha en 1916, 2 años antes de su publicación en Madrid, confirmando así el chileno como el padre del creacionismo. La literatura creacionista se caracterizó por ser programática o imperativa, como ocurrió con el resto de las vanguardistas históricas del siglo XX. En una idea completamente sofisticada o reconstructiva del arte en general y de la literatura en particular. El dadaísmo surgió en el cabaret
Voltaire en Zurich, Suecia, con la intención de acabar con todos los códigos y sistemas establecidos en el mundo del arte. Cuestiona la existencia del arte, la literatura y la poesía, de allí que se le considera un movimiento antiartístico, antiliterario y antipoético. El dadaísmo está contra la belleza eterna, contrariando las leyes de la lógica, la inmovilidad del pensamiento y lo universal. Sus representantes promueven la libertad del individuo, la espontaneidad, lo inmediato, aleatorio, la contradicción, defendiendo de la imperfección frente a la perfección y el caos frente al orden. Es de señalar que al estallar la Primera Guerra Mundial, la capital de Suiza se convirtió en una especie de centro de refugio para inmigrantes procedentes de toda Europa que querían escapar del conflicto, entre los cuales se reunieron representantes de diversas corrientes como el expresionismo alemán, el cubismo francés y el futurismo italiano. En tal sentido nació la inquietud en Hugo Ball, director del teatro, y su esposa de crear un café literario que acogiera a todos los artistas exiliados, por lo cual nació el Cabaret Voltaire, que abrió sus puertas al público en febrero de 1916. El siguiente es el cubismo. El cubismo literario es un movimiento de principios del siglo XX caracterizado por una estética de fractura de la forma. Rompe con las perspectivas de narración lineales tradicionales y desafía la idea de la misma representación. En este sentido, el estilo tuvo como inspiración el movimiento cubista de las artes visuales encabezado por Pablo Picasso y George Braque, que también influyó en la arquitectura y la cinematografía. En 1908, George Braque exhibió algunas fotografías en el Salón de Otoño, en las cuales los techos se fusionaban con los árboles, dando la impresión de ser cubos. Entonces, el pintor Henri Matisse, que formaba parte del jurado, lo describió como caprichos cúbicos. Se cree que allí deriva el término cubismo, aplicado inicialmente a la pintura y más tarde a la literatura. El último movimiento fue el futurismo, que surgió dentro de una realidad periférica. El punto de vista de la elaboración cultural, como era a comienzos del siglo XX, produjo un impacto fuerte y casi inesperado en todos los contextos políticos, culturales, en que más fuerte era la espera de cambios. El futurismo es un movimiento literario y artístico que surge en Italia. Se ve reflejado en Marinetti, quien publica en el periodo parisense Le Figaro, el 20 de febrero de 1909, el Manifiesto del Futurista. El primer latinoamericano que hizo una verdadera profesión de fe en el futurismo fue el poeta chileno Vicente Huidobro, en su revista Azul, en 1913, que escribía que los tiempos ya habían cambiado y un verdadero poeta es quien sabe vibrar con su propia época o no superarla, no volver atrás. Lo que pretendía era expresar los valores y experiencias de la era de la máquina, la velocidad, la energía y fuerza, revolucionando las técnicas y el lenguaje de la literatura y las artes. Por ello, asumió como nombre del término futurismo, que significa movimiento orientado hacia el futuro. Muchas gracias.